Hola a todos, bienvenidos una semana más a nuestro aula virtual. En el vídeo de hoy vamos a continuar estudiando el tema de Roma. En concreto, vamos a detenernos para analizar cómo era el arte romano. Vamos a empezar por la arquitectura y para ello vamos a analizar cuáles eran todas sus características. ¿Estáis preparados? Vamos allá. Debemos saber que la arquitectura romana tuvo un fin práctico. Los romanos buscaron hacer edificios útiles para satisfacer las necesidades de la población. Los materiales constructivos utilizados fueron el ladrillo, la piedra, el mármol y el cemento, que se obtenía mezclando cal, piedra y arena que se endurecían con agua, creando muros muy resistentes. Como soportes de la arquitectura, los romanos utilizaron muros y columnas, donde emplearon los órdenes griegos y dos que inventaron ellos. El orden toscano, que era muy similar al dórico, pero tenía basa, y el compuesto, con un capitel que estaba formado por volutas y hojas de acanto. Las cubiertas de los edificios podían estar adinteladas, es decir, ser planas, y abovedadas, con el empleo de arcos, bóvedas y cúpulas. Vamos a continuar analizando la arquitectura. Ahora vamos a ver cuáles eran los principales edificios que se desarrollaron en Roma. Fundamentalmente van a ser de dos tipos, religiosos y civiles. El templo fue el edificio religioso más importante y la planta podía ser de dos formas, rectangular y circular. El modelo rectangular fue el más habitual. Era muy parecido al griego, pero tenía escalinata solo en la fachada principal y estaba rodeado de columnas adosadas. Por ejemplo, tenemos la Maison Carrée en Nimes, Francia, y el Templo de la Fortuna Viril en Roma, ambos del siglo I a.C. El modelo circular más conocido y grandioso será el Panteón de Roma, cubierto con una gran cúpula. Los edificios civiles fueron muy variados. En este grupo podemos incluir las basílicas, que se utilizaban para administrar justicia y operaciones comerciales. Las termas, que eran los grandes baños públicos, los spas de la época, y también funcionaban como lugar de reunión. También había grandes edificios para espectáculos, como los teatros, donde se llevaban a cabo representaciones teatrales, los anfiteatros, para que se llevasen a cabo luchas de animales y de gladiadores, y los circos, para las carreras de cuadriga. Además, los romanos hicieron obras de ingeniería, como las calzadas o vías empedradas, los puentes y los acueductos para transportar agua desde los manantiales a las ciudades. Los monumentos conmemorativos se levantaban para rememorar acontecimientos históricos importantes. Destacarán la columna conmemorativa y los arcos del triunfo. Ahora vamos a analizar dentro del arte romano la escultura, la pintura y el mosaico. Vamos a ver si presenta diferencias con respecto a la escultura, pintura y mosaico griega. Vamos allá. La escultura romana también se inspirará, al igual que la arquitectura, en el arte griego, aunque será más realista. Se realizará en mármol o en bronce y tendrá como manifestación principal el retrato y el relieve histórico. El retrato reflejó en el peinado y en la vestimenta la categoría social del personaje y las distintas modas que hubo en Roma, y fue evolucionando con el tiempo. En época republicana tuvo un gran realismo, pues surgió de la costumbre de realizar mascarillas de cera sobre el rostro de los difuntos para conservar los rasgos y prestarle culto familiar. En época imperial, el rostro se idealizará y surgirán las estatuas retratos que expresaban el poder de los emperadores, como el retrato de Augusto, de Trajano y de Adriano. Además, se desarrollará el retrato ecuestre, como el de Marco Aurelio. El relieve histórico se hizo para recordar hechos políticos o militares importantes
y también para hacer propaganda de la grandeza de Roma. Normalmente se representarán batallas o ceremonias de salida o regreso de las legiones de la guerra. Solían colocarse en arcos del triunfo, como el arco de Tito, en columnas conmemorativas, como la de Trajano o la de Adriano, y en altares como el Ara Pacis de Augusto. Ahora vamos a ver cómo eran la pintura y el mosaico. La pintura decorará las paredes de las viviendas romanas de los patricios. Estaban realizadas al fresco, con colores muy vivos, sobre todo blanco, rojo, amarillo y negro. La temática era muy variada. Imitaba los mármoles, arquitectura, paisajes, escenas mitológicas, históricas o incluso de la vida cotidiana. Las mejor conservadas se encuentran en las ciudades italianas de Pompeya y Herculano. Los mosaicos estaban hechos con teselas o piececitas de colores muy pequeñas, que podían decorar el suelo de las casas de los patricios, aunque también se realizaron en paredes y techos. Los temas solían guardar relación en función de la utilidad a la que le daban a la habitación. Ahora vamos a pasar a analizar qué pueblos pusieron fin al Imperio Romano de Occidente. En primer lugar, vamos a ver cuál es el origen y la expansión de los pueblos bárbaros o germanos. Estos pueblos, a los que los romanos llamaron bárbaros o extranjeros, procedían de Dinamarca y de Escandinavia. Vivían en el campo y se dedicaban fundamentalmente a la ganadería y al trabajo del metal. Solían organizarse en familias, que descendían de un antepasado común y adoraban a dioses guerreros, como por ejemplo Odín. En el siglo I se instalaron al otro lado de la frontera romana, tanto en el Rin como en el Danubio. Pero desde el siglo III, empujados por otro pueblo nómada y guerrero, los hunos, atravesaron la frontera romana y se establecieron en distintas provincias del imperio, a veces por la fuerza o a veces mediante pactos con Roma, que les entregaba tierra a cambio de poder defender la frontera contra otros pueblos germanos. Más tarde, en el siglo XV, destronarán al emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, en el año 476, y formaron en su territorio diversos reinos independientes, como por ejemplo el de los francos en la Galia y el de los visigodos en Hispania. Vamos a ver ahora cómo era la organización de los reinos germánicos. Tenían como forma de gobierno la monarquía. Los reyes concentrarán todo el poder y se apoyarán en hombres de confianza que le prestaban juramento o fidelidad al rey a cambio de tierra. Las actividades agrarias serán la base de la economía de los pueblos germanos, aumentando de esta forma el número de personas que vivían en el campo. Se practicaba sobre todo en latifundios, las grandes extensiones de tierra, que ante las dificultades del comercio tuvieron que ser autosuficientes, es decir, valerse por sí mismos. Las ciudades perderán gran parte de su población, que se fue al campo. Los habitantes del campo, ante la inseguridad y el desorden que había, buscarán la protección de los grandes señores que poseían las tierras. Esto se convertirá así en el grupo social dominante. Ahora vamos a ver cómo era la religión, la cultura y el arte de los pueblos germánicos. La religión de los pueblos germanos fue el paganismo. Creían en varios dioses. Después, algunos se convirtieron al arrianismo, una herejía que negaba que Jesucristo era hijo de Dios. Y otros, la mayoría,
se convirtieron al catolicismo. La cultura y el arte se empobrecerán. En arquitectura, los grandes edificios dejaron de construirse porque no tenían medios suficientes. En escultura vamos a tener piezas muy toscas y primitivas. Los pueblos germanos, sin embargo, mostrarán un gran interés y un buen gusto por la artesanía y el trabajo del metal, como podemos ver en la imagen, realizando obras con muchos colores y obras de metalistería con piedras preciosas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo con el tema de Roma, que junto con el de Grecia son los temas más apasionantes y que más llaman la atención del gran público. Recordad que podéis visualizar el vídeo tantas veces como sea necesario para su comprensión. Y si a pesar de esto seguimos teniendo dudas, las preguntamos en clase y estaré encantado de resolver todas y cada una de ellas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, adiós.